Bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Reflexión Teológica. Este canal que se ha preparado especialmente para ti que estás deseoso de aprender acerca de la palabra de Dios. Te invito ya de una vez a que invites a tus amigos, a tus familiares, personas que también están interesados en aprender de la palabra de Dios, a suscribirse a este canal, a darle me gusta, a hacer cualquier cantidad de preguntas que deseen acerca de este libro tan importante. Hoy quería mostrarte parte de las Biblias que tengo. Recientemente me han regalado la Biblia textual cuarta edición. De verdad que está bien interesante todo lo que he estado leyendo allí. Recuerdo la primera vez que tuve mi Biblia, fue un momento muy especial. Aún conservo una de mis Biblias más viejitas. Me gustaría también que tú pudieras compartir allí en los comentarios cuándo fue la primera vez que tuviste tu Biblia de manera personal. Esa Biblia que has coloreado, que le has puesto allí tu marcalibro, la que tienes resaltada tus versículos favoritos o esas palabras que han hablado directamente a tu vida en algún momento especial. Por favor, cuéntanos tu testimonio allí en los comentarios. Hoy estuvimos recordando lo que en la vez pasada hablábamos acerca de Esdras y lo importante que fue para nosotros comprender esas cuatro cositas en la vida de Esdras, que lo hicieron un hombre que preparó su corazón para inquirir en la ley del Señor, y no solamente para ello, sino para aplicarlo en su vida, para obedecer la palabra de Dios. Más allá de todo eso, Dios lo usó también para enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y en esta oportunidad quiero compartir contigo algo importante. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia es la palabra de Dios? Hoy quiero hablarte acerca de 5 cosas que nos pueden enseñar a descubrir por qué la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué hace a la Biblia entonces tan especial? Ya te voy a hablar acerca de las 5 cosas que nos ayudarán a saber que la Biblia es la palabra de Dios, pero me gustaría hablarte por qué razón nos motivamos a leerla, por qué razón nos motivamos a invertir dinero y mucho tiempo en estudiarla, memorizarla, ponerla en práctica. La valoramos y la amamos porque creemos que es la palabra de Dios y que es un libro muy, pero muy especial. Es por mucho un libro especial, a diferencia de toda la literatura que se ha escrito en toda la historia del mundo. Tiene a Dios como su autor principal y al ser humano en segundo plano, siendo el recipiente o siendo usado por Dios para vaciar sus pensamientos, y a su vez el hombre poder vaciar esos pensamientos con su pluma en los papiros, en los pergaminos, en palabras claramente legibles para las personas de aquella época. Fue escrita por más de 40 autores, todos ellos de profesiones distintas, niveles educativos, clases sociales y espacios geográficos diferentes. Algunos de ellos ni siquiera oyeron hablar a los demás autores y no hubo ninguna forma de que tuvieran algún tipo de complicidad para hacer que sus escritos coincidieran de alguna forma. Y sin embargo, la Biblia presenta una continuidad sorprendente como no la tiene ningún otro libro que se haya escrito jamás. Es importante que entendamos esto. Ahora sí, ¿cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Te hablé, son 5 cosas. Número 1, la preservación. Una de las pruebas objetivas y externas ha sido la manera milagrosa y maravillosa como la Biblia ha sido preservada. Había un rey en tiempos del profeta Jeremías, al cual le enviaron una carta, una profecía inspirada por Dios. Él tomó una cartas, cortó esa carta y la echó a la chimenea para que se quemara. Pues Dios volvió a hablarle al profeta Jeremías y le dijo: escribe otra vez la profecía y se las vas a enviar a este rey para que quede para tiempo futuro. Hoy nosotros podemos abrir el libro del profeta Jeremías y allí encontramos el mensaje que Dios había mandado. La Biblia ha sido perseguida, odiada, quemada, prohibida, escondida. Y sin embargo, hasta hoy la Biblia ha sido preservada de manera milagrosa, haciendo que cada vez haya más interesados, incluyendo sus detractores, en prestarle atención. Entonces, el primer punto es la preservación. En segundo lugar,
Me gustaría hablar acerca de los hallazgos arqueológicos, la prueba de la arqueología. Es una muestra más por medio de la cual podemos entender que la Biblia es la palabra de Dios. La pala del arqueólogo ha desenterrado mucha evidencia que verifican la autenticidad de la Biblia. Por ejemplo, hubo lo que por muchos años negaron la paternidad literaria de Moisés respecto a los 5 primeros libros de la Biblia, sobre la base de que el arte de la escritura se desconocía en la época en que vivió Moisés y que por eso Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco. Sin embargo, excavaciones arqueológicas han descubierto escrituras mucho más antiguas de la época de Moisés, de modo que ese argumento ya no es válido. Número 3, la profecía cumplida. La profecía cumplida es la prueba de la cual no se puede huir ni evadir, y la Biblia está llena de profecías cumplidas. Una cuarta parte de la escritura, cuando fue escrita, era profética, es decir, anunciaba cosas que iban a suceder en el futuro. Una gran parte de ellas, en efecto, mucho más de lo que se imagina la gente, ha sido cumplida. Por ejemplo, Malaquías fue el profeta que le dijo al rey Acab que si salía a la batalla como planeaba, la perdería y sería muerto. Micaías. Sin embargo, los profetas falsos de Acab le habían dicho que ganaría una victoria y que regresaría como un rey victorioso. Por causa de que a Acab no le gustó la profecía de Micaías, lo metió en la cárcel diciendo: denle pan y agua hasta que yo vuelva en paz de la batalla. A lo cual el profeta respondió: si vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mi boca. Por supuesto, Acab no volvió, lo mataron en la batalla y su ejército fue derrotado, a pesar de que se disfrazó para que no lo reconociera y así librar su vida del peligro. La Biblia cuenta que un soldado disparó su arco a la aventura, es decir, cuando la batalla ya estaba por terminar, solo le quedaba quizás una flecha en su aljaba y la disparó al aire sin apuntarle a nada. Pero ya Dios había hablado y esa flecha voló directamente a su blanco, matando al rey Acab, porque Jehová ya había hablado por boca de Micaías. El Antiguo Testamento contenía más de 300 profecías acerca de la venida de Cristo y su muerte sacrificial. Estando Jesús colgado en la cruz, había una profecía que todavía no se había cumplido y era: y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sabe dónde está escrita eso? En el Salmo 69, versículo 21. Jesús dijo: tengo sed, y el enemigo mismo fue y cumplió la profecía. En Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, algo asombroso sucedió, ¿verdad? Le dieron a beber precisamente vinagre. Aparte de lo citado y cualquier cantidad de profecías cumplidas en la Biblia. De tal modo que las profecías que faltan por cumplirse, sin lugar a duda, se cumplirán. Ni hablar de todo lo que se dijo acerca de dónde nacería Jesús, de que sería nacido de una virgen, dónde comenzaría a predicar por primera vez su mensaje, la persona que le iba a bautizar o el que le iba a preparar el camino. Todo se dijo acerca de Jesucristo. Número 4. Vidas transformadas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, dice el Salmo 119, verso 28. El testimonio más fidedigno e irrefutable que puede haber son las vidas de millones de personas que durante miles de años han sido transformadas por el poder de la palabra de Dios. Esto no significa que las personas deban de dar un salto al vacío con la fe para abandonar la razón, pero precisamente la fe en Dios fortalece la razón. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. En este sentido, la palabra de Dios no es un asunto que debe ser analizado racionalmente, sino como el mismo Jesucristo lo dijo: su palabra es vida. Por todas partes podemos encontrar vidas que sin ningún tipo de vergüenza proclaman la transformación que ha ocurrido en su vida por el poder de la palabra de Dios.
Nadie puede negar. No existe un mecanismo en el laboratorio científico que pueda probar eso, lo que tú sientes en tu corazón, la vitalidad, la transformación de que la palabra de Dios es viva y eficaz y provoca en nosotros un efecto producente, positivo. Nos ayuda a caminar en fe. Y por último, número 5, el Espíritu de Dios la hace real. En el Evangelio de Juan, Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo: el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Esta es la versión Palabra de Dios para todo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de verdad. Allí se enseña que Él nos guiará a toda verdad. Él produce en nosotros la convicción de que estamos en la verdad. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 14, 23, verso 26 y el capítulo 15, versículo 26. De modo que podemos ver que es el Espíritu Santo el encargado de iluminar nuestro entendimiento, de manera que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones, tal como lo dice el escritor a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mejor testimonio que el que puede darnos el Espíritu es el Espíritu mismo de Dios. No vamos a poder encontrar otro. Así que, ya habiendo analizado estas 5 cosas que nos ayudan a entender que la Biblia es la palabra de Dios, tú también puedes participar dejándome tu comentario y diciendo qué te parecen a ti. ¿Estás de acuerdo con estas 5 cosas? O le puedes agregar una más, o puedes compartirla con tus amigos. Pueden hacer un grupo también de debate y conectarse al centro de reflexión teológica para que podamos juntos interactuar en esto.